sesión. Vamos a dar comezo á segunda rolda de ponencias e temos a Berta e a Sabela, dúas abogadas urbanistas. Creo que é o término que podemos decir para que explica un pouco cal é o seu traballo, non? Primeira estás ti? Sí, estaba eu, non? Sí, primeiro estaba eu. Vale, pois primeiro está Berta e despois a Berta. 15 minutos cada un. Xa tendes no programa os temas da súa ponencia. Un moi interesante, despois de la batalla. Comezas, Berta. Bueno, antes de empezar, os pido disculpas por anticipado. Si toso, pero estoy convaleciente. Dos, si me paso un poco del tiempo, pero como estoy convaleciente no me conviene estresarme. Bueno, cuando José María me pidió que participase en estas jornadas, ¿no?, me puse delante del ordenador para escribir un poco, ordenar esas reflexiones que haces muchas veces, pero que nunca te paras a escribir, ¿no?, a racionalizar. Y cuando terminé de escribir lo que más o menos quería contaros, pues decidí ponerle un título y lo titulé Después de la batalla. Y lo titulé Después de la batalla porque me pareció que después de estos últimos 25 años que han coincidido con mi vida profesional, 25 años en los que hemos visto nacer, crecer, desarrollarse y morir el boom inmobiliario, pues no es mal momento para pararse, ahora que ya no se oye el ajetreo de las grúas ni el ruido de las hormigoneras, y reflexionar un poco, mirar hacia atrás y ver cómo ha quedado el campo después de la batalla. Y en esta reflexión, pues tampoco tengo yo intención de ir repasando todas y cada una de las modificaciones legislativas que hubo en este periodo de tiempo, que pues fueron muchas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Porque tengo un poco la percepción que los que somos de la rama del derecho tenemos cierta inclinación a detenernos mucho en el articulado y sacarle mucho la miga, ¿no? Y a veces acercarnos tanto a la ley pues nos lleva a confundirnos la ley con la realidad, y esto pues es muy peligroso, ¿no? Con todo, pues tampoco me parece que el derecho sea ajeno a lo que ha pasado, porque las leyes no son ajenas a nuestras voluntades, a nuestras intenciones y a nuestras motivaciones. Y un poco por eso, porque la ley no es la vida, pero camina a su lado, nosotros le vamos a dar un poco la mano para recorrer el campo después de la batalla. Pues las exposiciones de motivos de las distintas modificaciones legislativas que se han llevado a cabo durante estos 25 años, que siempre, pues lógicamente, pretenden convencernos de sus bondades, digamos, resaltaban siempre dos objetivos que pretendían conseguir, ¿no? Dos objetivos que, por reiterados y también por incumplidos, pues los podemos calificar de manidos. Estos dos objetivos eran, desde el punto de vista del planeamiento, conseguir una mayor celeridad en la tramitación del planeamiento, fundamentalmente de los planes generales, y desde el punto de vista de la gestión, pues conseguir perfeccionar los mecanismos de esto que se llama la equidistribución de los beneficios y las cargas entre los propietarios. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es cuestionarnos si realmente estos eran los principios que, desde nuestra opinión, tenía que acometer o tenía que intentar solventar o mejorar las modificaciones legislativas, ¿no? No vaya a ser que lleguemos a confundir, ¿no?, el éxito de las medidas implementadas o la falta de éxito de las medidas implementadas con la bondad o la falta de bondad de los objetivos a conseguir. Entonces, yo creo que primero nos tenemos que cuestionar si realmente estos objetivos eran o son, ahora que también se está hablando, se oye hablar otra vez de una nueva modificación legislativa, si estos dos objetivos son realmente los que nos debemos plantear y sobre los que debemos reflexionar. Porque con relación al primer objetivo, que es pues conseguir una mayor agilidad en la tramitación de los planes generales, pues yo me hago pues una serie de preguntas, ¿no?
yo me pregunto, ¿es la lentitud en la tramitación de los planes generales el gran mal del urbanismo en Galicia? Si hubiéramos tramitado más deprisa los planes generales, ¿nos hubiera estallado antes la burbuja inmobiliaria? Si hemos sido tan poco creativos que durante todos estos años no hemos sido capaces de inventarnos un procedimiento que agilizase los planes generales, no ha tenido nada que ver la voluntad política en la gestión de estos tiempos. A la postre también me pregunto, mirando el campo de batalla, ¿no habrá sido la lentitud en la tramitación de los planes generales, al final, nuestro mejor aliado? No seré yo la que no cuestione que la tramitación de los planes generales pues, es muy lenta. Bueno, ya lo hablamos un poco antes cuando exponíais vuestras inquietudes y vuestras preocupaciones, ¿no? A nivel local, igual que a nivel autonómico estatal, los políticos tienen 4 años para convencer a la ciudadanía de que su gestión ha sido positiva, ha sido buena. Porque tienen que volver a ganar, para eso se presentan, ¿no? Para llevar adelante un proyecto, cuantos más años estén, mejor, desde su perspectiva política. El problema de los planes generales es doble, que ya lo comentábamos un poco antes, que a nivel municipal se está muy cerca del ciudadano y, por tanto, tienes que intentar gestionar con habilidad y con inteligencia los intereses de estos pequeños propietarios que acceden directamente a la alcaldía, pero no te da tiempo en 4 años a presentar un proyecto de ciudad ilusionante para todos los ciudadanos o para todos los administrados, que les haga ilusionarse con un proyecto de futuro que tú puedas gestionar y que te vuelvan a votar, ¿no? Si a esto le sumamos que la tramitación del planeamiento pues se parece más bien a una carrera de obstáculos que a una colaboración serena y desinteresada por parte de todas las administraciones públicas implicadas en aras a la consecución del bien común, pues entonces es fácil entender porque los políticos, salvo caso de perentoria necesidad, rehúyan la elaboración, la revisión o la modificación de los planes generales. Dicho esto, que sí, que es verdad que la tramitación es demasiado larga, pues yo no creo que el objetivo tenga que centrarse, ¿no?, que la lupa tenga que centrarse sobre única y exclusivamente esta cuestión. Yo creo que debemos plantearnos otros temas, ¿no? La legislación urbanística, básicamente, en estos momentos, la autonómica, que es heredera de la legislación estatal, plantea el crecimiento de los términos municipales de los municipios fundamentalmente a través de una categoría de suelo, que son los suelos urbanizables delimitados, que se llaman delimitados porque el plan general tiene que dibujarlos, delimitarlos, frente a los suelos urbanizables no delimitados, que el plan general no tiene obligación de dibujarlos, a lo mejor solo tiene que fijar los criterios generales para su posterior delimitación, si fueran necesarias. Estos suelos no delimitados funcionan como suelos un poco de reservas para necesidades imprevistas o necesidades que no están programadas, que no son inmediatas, pero digamos que el crecimiento inmediato se produce a través de los suelos urbanizables. Antes se llamaban programados, ahora se llaman delimitados, fundamentalmente. Y también a través de los suelos urbanos no consolidados, ¿no?, que también son ámbitos vacantes dentro del suelo urbano que tienden a colmatar, pues digamos que la urbanización de lo que ya ha crecido, de lo que ya se ha consolidado. Estos suelos urbanizables delimitados, la ley los articula básicamente estableciendo para ellos unos límites de sostenibilidad, unos criterios de sostenibilidad, que son unos límites de crecimiento. En función de la densidad de población que tiene el término municipal, la ley le fija un tope máximo de edificabilidad, un tope máximo de crecimiento. Y además también prevé que en función de la edificabilidad que tengan estos ámbitos, se produzcan una serie de contribuciones o cesiones, que se llaman los criterios
de cohesión social, ¿no? Los elementos de cohesión social. En función de la edificabilidad, tú cedes unos estándares, X metros cuadrados de suelo por cada X metros cuadrados edificables. Cesiones que fundamentalmente pues, se destinan a zonas verdes, espacios libres, equipamientos. La ley también fija incluso pues, los aparcamientos públicos y privados que en función de la edificabilidad tienen que tener estos suelos. Pues la ley también fija el ancho mínimo de viario, del viario principal. Y bueno, la ley también fija un ámbito mínimo, que no máximo, que tienen que tener estas bolsas de crecimiento. Tiene como finalidad que sea posible, en un espacio determinado, hacer compatible los índices de edificabilidad con las cesiones de suelo público, ¿no? Entonces, digamos que, resumiendo un poco, la regulación de estos suelos se sostiene sobre los siguientes principios, ¿no? Es el plan general quien controla el crecimiento a través de la delimitación de estos suelos, pero deriva su ordenación de detalle a la legislación, al planeamiento de desarrollo, es decir, a los planes parciales. El plan general fija el límite máximo de edificabilidad, la tipología edificatoria y las intensidades de uso, es decir, los elementos básicos de estas bolsas de suelo. Y luego el desarrollo pormenorizado, bueno, de esa edificabilidad derivan los metros cuadrados de cesión y el desarrollo pormenorizado se hace a través del plan parcial. La edificabilidad viene fijada desde el plan general, las cesiones vienen fijadas también indirectamente desde el plan general, porque están en correspondencia con la edificabilidad, y la superficie mínima también viene fijada desde la ley, la mínima. Digamos que estos condicionantes, ¿no? Tienen una finalidad, no son caprichosos, ¿no? En mi opinión, pues pretendían un poco poner coto, poner fin a los males del primer urbanismo moderno en España, ¿no? Crecimientos descontrolados, edificabilidades demasiado altas y ausencia de cesiones o cesiones muy bajas para el crecimiento, para la edificabilidad que se materializaba, ¿no? Entonces, pretendiendo acabar con estos males del primer urbanismo en España, pues se plantean esta serie de elementos de control. Pero, como todo, esto también ha tenido su parte negativa, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, pues esta regulación, digamos que ha propiciado en las ciudades fundamentalmente, también en el rural, un crecimiento urbanístico que algunos pues han venido a llamar en paquetes. Es decir, se crece a través de planes parciales. Esto impide o dificulta una ordenación conjunta y la posibilidad de fijar una estrategia política de dónde, cómo y qué suelos de cesión queremos o necesitamos. Porque las cesiones se tienen que producir en función de los estándares en cada ámbito para unos usos determinados. Si a esto le sumamos que los suelos urbanizables se han desarrollado habitualmente o generalmente al albur de la iniciativa privada, lo que nos encontramos también es que se han desarrollado aquellos suelos que tenían interés desde el punto de vista de la promoción privada. Con lo cual las ciudades no siempre han crecido dónde, cómo y con los usos que a lo mejor demandaba la ciudadanía. Este modo de articular el crecimiento de la legislación gallega, que es heredera de la legislación estatal, digamos que a lo mejor no ha hecho tanto daño en otras zonas del territorio, pero lo cierto es que la orografía y la estructura de la propiedad en Galicia no han facilitado que una ordenación tan rígida fijada desde la ley haya permitido adaptarse a nuestras peculiaridades propias. De manera que no ha sabido poner en valor pues, las huellas que sobre el territorio han dejado nuestros antepasados.
no ha sabido poner en valor nuestros modos de habitar, nuestros modos de construir, nuestros modos de cultivar, nuestros modos de cerrar las fincas o nuestros modos de conducir y gestionar el agua. De manera que no solo no ha puesto en valor, sino que ha dificultado el ejercicio de la puesta en valor de estos elementos allá donde hemos encontrado en algunas ocasiones sensibilidad para ello. Estas limitaciones que plantean los suelos urbanizables, digamos que son todavía más intensas en los suelos urbanos no consolidados, donde los espacios habitualmente más pequeños dificultan en mayor medida la flexibilidad y la posibilidad de implementar en ese ámbito la edificabilidad y las cesiones. Y esto también ha provocado en muchas ocasiones la huida de la promoción privada, porque ha habido muy poca gestión pública en el urbanismo en Galicia, la huida de la gestión urbanística fundamentalmente en manos de la iniciativa privada a otros suelos más baratos para comprar y más fáciles de gestionar, como eran muchas veces los suelos urbanizables no programados, ahora llamados no delimitados, pero que son suelos que tienen mucho menos peso desde el punto de vista de la estrategia de crecimiento prevista en los planes generales. No sería justo atribuir, digamos, los males o la culpa del urbanismo en Galicia única y exclusivamente a los fallos de la legislación autonómica, heredera, por otra parte, de la legislación estatal. No sería justo porque ha habido muchísimos otros elementos que han influido, y yo creo que uno de los elementos más importantes ha sido la falta de voluntad política y la falta de gestión política del planeamiento y de la gestión del territorio. Pero bueno, la ley ha tenido, desde mi punto de vista, en mi opinión, una cuota de responsabilidad por no haber facilitado, por haber importado un modelo de crecimiento foráneo que a la postre pues, nos ha impedido hacer un urbanismo que nos permitiese parecernos en el futuro, en el presente ya, pues un poco más a nosotros mismos. Con frecuencia se afirma que la estructura de la propiedad en Galicia pues es un problema para el urbanismo. Yo no lo creo. Yo no creo que la estructura de la propiedad en Galicia sea un problema para la gestión del urbanismo. Creo que la gestión del urbanismo y la regulación del urbanismo ha sido muchas veces un problema para la estructura de la propiedad en Galicia y para mantener vivos y actualizados nuestros valores culturales, nuestros valores arquitectónicos, nuestros valores sociales también. Por eso creo que a la hora de plantearnos la revisión de la ley debemos de tener cuidado de dónde focalizamos los problemas y no focalizar única y exclusivamente el problema del urbanismo en Galicia en la celeridad de los planes generales. Si los planes generales van a diseñar el futuro de nuestro término municipal, evidentemente necesitaremos tiempo de reflexión y tiempo de participación para que sea un proyecto consensuado y duradero. Es verdad que es un momento malo y que podemos tener tendencia a abrir las puertas a gestionar con ligereza el suelo a cambio de la creación de puestos de trabajo, de la generación de riqueza. Pero también debemos de tener cuidado, ¿no?, de que esta riqueza inmediata no nos condene en el futuro a ser más pobres de lo que lo somos en la actualidad. Entonces, yo no digo que no haya que abordar la flexibilidad en la tramitación de los planes generales. Digo que para mí es quizás más importante reflexionar sobre cómo queremos crecer, cuándo queremos crecer y quién tiene que dirigir el proceso de crecimiento en nuestro territorio. Creo que no me da tiempo a hablaros de la gestión, pero si tenéis interés en verlo, bueno, yo voy a pasar la ponencia y supongo que la podréis colgar y también podréis ver ahí, bueno, porque yo también cuestiono que otro de los objetivos de la revisión de la ley pues tenga que sea
mejorar la técnica de la equidistribución de los beneficios y las cargas, ¿no? Y ya lo anticipé un poco pues antes en la charla. Sigo un rato. Vale, no. Si quieres mostrar algo o... No, casi sigo. Y bueno, porque lo que os iba a mostrar era, bueno, dos suelos donde había, en uno de ellos resultó absolutamente imposible plantear un viario de 16 metros, que es lo que establece la ley con carácter obligatorio, porque ni la topografía del suelo lo permitía, ni la ordenación del ámbito lo permitía. ¿Cómo le llaman? Motivo. Son 11. Color. Sí. Bueno, esto es un suelo que, bueno, os lo comento un poco, ¿no? Esto es un suelo que está cerca del Hospital General de Santiago, con frente a la carretera que va a Noya, que está rodeado fundamentalmente en frente de la carretera de una ordenanza 3, que es de bajo+2, y que en la parte sur, lo que está ahí en blanco abajo, es un plan especial de conservación y protección del río Sarela, que discurre por ahí abajo. Eso que veis ahí azul es el río Sarela, y aquí hay un antiguo molino con vivienda y una desviación del agua para riego, ¿no? Este suelo urbanizable delimitado, ya lo veis aquí un poco porque se ven las líneas del territorio, ¿no? Las líneas de... Bueno, no me sale ahora la palabra. Las curvas de nivel. Pues hay una gran diferencia de nivel entre la carretera y, lógicamente, y el río, ¿no? Que busca siempre la parte más baja, ¿no? Este suelo, este viario no lleva a ningún lado, porque aquí, de nuevo, hay una gran roca y un nivel muchísimo más alto. Es una zona muy accidentada. De manera que este viario no puede tener continuidad, ni desde el punto de vista de la ordenación, pero tampoco desde el punto de vista físico, porque no dan las cotas de nivel. Entonces se planteó hacer un viario de 16 metros porque es el único viario que tiene esta actuación y porque la ley exige que el viario principal sea de 16 metros. Pero es que un viario de 16 metros era absolutamente inviable desde el punto de vista físico. Aparte que estas viviendas inicialmente tienen previsto su salida hacia la carretera de Noya, y a este viario interno solamente salen 12 viviendas unifamiliares, que son las que están aquí. Con lo cual, pues parece excesivo pues un viario de 16 metros. Al final se ha hecho un viario, se ha planteado un viario de 12 metros y medio, pero en la embocadura ni siquiera se ha podido plantear los 12 metros y medio, sino que se ha tenido que ir a 10, porque las curvas de nivel impedían que se cumplieran las pendientes máximas que establece la ley, y si no nos echábamos encima del río, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo concreto, un poco que representa que quizás la ordenación de los parámetros de la ley para nuestra geografía, para nuestra orografía y para nuestros modos de habitar, pues pueden resultar excesivamente rígidos, aunque hayan sido planteados con buenas intenciones y con buena voluntad, ¿no? Tampoco han facilitado, por ejemplo, en algún municipio, pues la concentración de todos los suelos dotacionales de varios planes parciales que estuvieran uno en continuidad con otro, pues para hacer a lo mejor un macroequipamiento en el supuesto de que el ayuntamiento lo entendiese necesario, porque cada suelo tenía que plantear su cesión de zona verde, su cesión de equipamiento. Entonces, bueno, pues digamos que este modelo de ordenación, que a lo mejor puede funcionar más fácilmente en territorios como puede ser Castilla, por ejemplo, pues funciona peor o tiene más dificultades en un territorio como el gallego, ¿no? Bueno, ya así un poco rápidamente, si queréis, con relación al tema de la gestión de los beneficios y cargas, la exposición de motivos, por ejemplo, de la actual legislación autonómica en vigor, pues dice claramente que uno de los objetivos de la gestión, o el objetivo de la gestión, ¿no?, es, y partiendo de la consciente asunción del principio jurídico de que el urbanismo es una función pública, especialmente dirigida a garantizar el reparto equitativo de beneficios y cargas derivados del desarrollo de las nuevas operaciones. Entiende que el reparto de beneficios y cargas es el objetivo fundamental de la gestión urbanística. Y además nos dice, no y pues, lamentándose,
mecanismos de equidistribución de las cargas entre los propietarios de suelo rústico y los de suelo urbano o urbanizable, sin perjuicio de la eventual aplicación de la teoría del resarcimiento por vinculaciones singulares de la propiedad. Ello debe decirse que esta equidistribución no se pueda generalizar entre los propietarios de suelos urbanizables y de suelo rústico. Ello debe decirse no es más que el colofón de la legislación estatal de carácter básico que no ha encontrado mecanismos compensatorios al efecto. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre, la equidistribución de beneficios y cargas, digamos que ese es un mecanismo jurídico que posibilita que aquellos propietarios en los suelos de nuevos crecimientos, aquellos propietarios cuyas parcelas han resultado penadas por calificaciones de zonas verdes o de equipamientos que son de cesión obligatoria y gratuita, no se vean confiscados, eso lo prohíbe la Constitución, la confiscación de la propiedad, no vean confiscada su propiedad. Y, en cambio, aquellos otros propietarios que han tenido la suerte de la lotería del planeamiento, pues de que sus parcelas hayan resultado clasificadas como edificables, pues, digamos, se coman todos los beneficios. Entonces, lo que dice la ley que hay que hacer es repartir los beneficios, es decir, los aprovechamientos, con las cargas, es decir, las cesiones de equipamientos, zonas verdes, espacios libres y viarios, la cesión del 10% de lo que se llama el aprovechamiento tipo, que para que nos entendamos le vamos a llamar el aprovechamiento medio, porque es como una media del aprovechamiento de ese ámbito, y la ejecución de las obras de urbanización, que son las cargas que tiene el planeamiento. El problema es que se ha entendido que estos mecanismos de equidistribución tenían una finalidad casi impositiva, como nuestros impuestos, redistributiva de la renta. Vamos a redistribuir los beneficios del planeamiento entre todos los propietarios, o al menos entre aquellos que podamos. O sea, con los de suelo rústico es que no hemos encontrado el mecanismo, pero vamos, entre los de suelo urbanizable allá van todos, y el objetivo es redistribuir esa riqueza entre todos los propietarios. Porque lo que yo me pregunto es, ¿y cómo se redistribuye la riqueza que genera el planeamiento entre los que no son propietarios? ¿Qué pasa? ¿Que ellos no tienen derecho a la equidistribución de los beneficios del planeamiento? Pues claro que tienen derecho, y además tienen un derecho reconocido constitucionalmente, porque el artículo 47 de la Constitución lo que dice es que la comunidad debe recibir las plusvalías que genera la acción del planeamiento. Lo que ocurre es que los mecanismos que prevé la ley de devolución de las plusvalías que genera el planeamiento no es la equidistribución entre los propietarios. Ese mecanismo es la cesión a la administración del 10% del aprovechamiento tipo, que va a formar parte del patrimonio municipal del suelo con unos fines determinados, la ejecución de las obras de urbanización y la cesión de los espacios destinados a zonas libres, equipamientos o espacios verdes, o espacios libres, zonas verdes. Esos son los mecanismos de equidistribución, de devolución a la sociedad de las plusvalías que genera la acción del planeamiento. El problema es que hemos confundido el fin con los medios. El fin, la devolución de las plusvalías que se consigue a través de estos tres mecanismos, es una cosa, y la equidistribución es un mecanismo que pone la ley para que se ejecuten los suelos y consigamos que se devuelvan las plusvalías. Dicho de otro modo, ¿cómo voy a conseguir yo que un propietario me ceda gratuitamente las zonas verdes o me urbanice los viarios y me lleve el agua y el alcantarillado, si no va a poder materializar el aprovechamiento? Pues entonces le digo, no, vas a medias con el que tiene el aprovechamiento, él te da la mitad y tú cedes la zona verde. Pero eso es un mecanismo de gestión. Es que no me puedo estresar. Eso es un mecanismo de gestión, termino enseguida. Eso es un mecanismo de gestión, pero no es el fin en sí mismo. Pero como hemos confundido el fin con los medios, lo que ha pasado es que hemos dogmatizado la figura de la equidistribución de beneficios y cargas, porque es el fin de la redistribución de las rentas. Lo hemos dogmatizado y lo hemos hecho absolutamente rígido. En esta visión, desde mi punto de vista equivocada, tienen su raíz los debates jurídicos
sobre si el aprovechamiento medio que garantiza este reparto debe fijarse en los planes, si se tiene que revisar o no los planes parciales, qué pasa con los caminos, si generan o no generan aprovechamiento. Bueno, una serie de debates jurídicos que lo único que han hecho ha sido, una, dificultar la gestión del planeamiento, dos, generar muchísima inseguridad jurídica en la gestión del planeamiento. En mi opinión, como yo tengo claro que la equidistribución es un medio pero no es un fin, lo que habrá que valorar a la hora de revisar la ley es si el medio es útil o no es útil. Y si no es útil, me vale otro. Lo que no puedo cuestionar es el fin, que es la devolución de las plusvalías. Si puedo cuestionar el medio, que es la equidistribución de los beneficios y cargas, a lo mejor lo que hay que hacer no es complejizarlo, porque durante estos 25 años lo que ha pasado es que la gestión cada vez se ha hecho más compleja. Lo que tenemos es que simplificarla y dotarla de seguridad jurídica, para evitar que la gestión esté en el contencioso y que al final sea el ayuntamiento el que se vea obligado a indemnizar aprovechamientos tipos que tenían derecho, pero yo pensé que era el del plan parcial o el del plan general, porque cuando lo indemniza el ayuntamiento, lo indemnizamos todos. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, debemos de tener claro y distinguir cuáles son los fines y cuáles son los medios para que realmente la gestión se facilite, se haga más segura y consigamos lo que realmente pretende la Constitución, que es que el reparto de las plusvalías no se produzca entre unos cuantos, sino que realmente se produzca entre todos. Excelente frase para terminar. Eu creo que é moi interesante ponencia. Eu resaltaría dúas ideas. A estrutura da propiedade en Galicia non é un problema, a xestión do urbanismo foi un problema para a estrutura da propiedade, eu creo que é unha idea moi interesante. E despois, sobre todo esta última, sobre o que é a redistribución de cada beneficios, donde eu creo que, como ben señalaste, España é un país con a súa legislación actual non ten o que os anglosaxóns e outros países en Europa denominan como captura de valor. É dicir, se fan infraestructuras, pero as plusvalías que sean esas infraestructuras nunca acaban na comunidade. De acordo? E é algo moi interesante discutir, sobre todo no período onde cada vez temos menos recursos e que podría solucionar moitos problemas da administración local a hora de financiar certas cousas.